¿Qué tal, escuadra? Bienvenidos a Pro Ciclismo TV, donde el ciclismo profesional se cuenta sin rodeos. Isaac del Toro acaba de hacer historia. En el plató de Solesón, con 22 años y la carretera como único testigo, nuestro torito se marchó en solitario, cruzó la meta sin compañía y se coronó campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Doblete en las dos últimas etapas de montaña decisivas. Seixas sin respuesta, Ayuso sin respuesta. Nadie en el pelotón pudo seguirle la rueda cuando el mexicano decidió que era su momento. Si les gusta este tipo de análisis sin filtros, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita, porque lo que vamos a contar hoy merece que lo vea toda la escuadra. Ojo aquí porque hay que entender bien el contexto de lo que acaba de ocurrir para dimensionar la magnitud real de este título. Hace apenas unas semanas, Isaac del Toro regresaba a la competición rodeado de dudas. La caída en la Vuelta al País Vasco había sido un golpe duro. Meses fuera de las carreras, meses trabajando en silencio, meses lejos de los focos, mientras el pelotón seguía girando sin él. Muchos se preguntaban si el mexicano llegaría a tiempo, si estaría bien físicamente, si el ritmo competitivo estaría ahí después de tanto tiempo parado. La prensa española hablaba de Seixas como el gran favorito de la prueba. Algunos medios franceses ya preparaban el relato de su dominio en casa. Ayuso también llegaba con argumentos sólidos para pelear por lo más alto. Y sinceramente, en ese escenario, muy pocos apostaban por Isaac del Toro como campeón final de esta carrera. Eso era hace 8 días. Hoy, el mexicano tiene el trofeo en las manos y una tercera victoria de clasificación general en el World Tour, en lo que va de 2026. UAE Tour, Tirreno Adriático, y ahora el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 3 títulos de nivel altísimo en una sola temporada. 3 pruebas donde Isaac llegó, compitió y ganó. Sin filtros, eso no lo hace cualquiera en el pelotón mundial. Eso lo hacen los corredores que están construyendo algo grande. Pero vamos a lo que ocurrió en el plató de Solesón, porque hay algo que no se puede pasar por alto cuando se analiza esta etapa final y la forma en que el mexicano decidió resolver la carrera. La subida al plató de Solesón no es una ascensión que perdona errores. Es larga, exigente, sube de forma sostenida y obliga a los corredores a gestionar el esfuerzo con una inteligencia táctica que va mucho más allá de simplemente apretar los pedales. Es el tipo de final donde las diferencias se hacen y donde los que llegan con dudas en las piernas, tarde o temprano se rompen. No hay lugar para esconderse, no hay rueda donde recuperarse, y no hay excusas cuando el ritmo sube de verdad. Es la montaña en su versión más honesta y más cruel. Y eso fue exactamente el escenario que encontró Isaac del Toro cuando decidió mover la carrera. El ataque llegó en el momento preciso. No fue un movimiento nervioso ni una aceleración precipitada por el pánico. Fue una aceleración medida, calculada, construida desde la inteligencia de un corredor que ya conoce perfectamente sus fuerzas y que sabía en qué instante concreto podía hacer daño irreparable a sus rivales. Seixas no pudo responder. Ayuso intentó aguantar durante unos metros, pero tampoco tuvo las piernas para seguirle. El mexicano fue abriendo hueco metro a metro, kilómetro a kilómetro, hasta que la brecha fue demasiado grande para cualquier perseguidor. Y sinceramente, lo que siguió a ese momento fue de una belleza que en el ciclismo pocas veces se puede describir con palabras. Isaac del Toro en solitario, la carretera del plató de Soleizón abriéndose ante él, la etiqueta de campeón esperándole en la meta, y detrás, los rivales que durante toda la semana habían llegado señalados como los grandes favoritos, pedaleando para salvar el segundo y el tercer puesto de una clasificación general, que ya era completamente del mexicano. Ayuso terminó segundo en la etapa. Johannesen llegó tercero. Isaac del Toro cruzó la meta solo, con el brazo levantado, y con esa sonrisa que ya conocemos bien en este canal. Lo más impresionante es que no estamos hablando solo de una victoria de etapa. Estamos hablando del doblete perfecto. Etapa 7 en el Gran Colombier, etapa 8 en el Plató de Solesón, 2 jornadas consecutivas de montaña pura, 2 victorias en solitario. El mismo corredor que hace una semana muchos colocaban en el grupo de los que vendrían a recuperar sensaciones, terminó siendo el hombre más fuerte de toda la carrera cuando la carretera se puso de verdad exigente. Ojo aquí, porque eso tiene un nombre dentro del ciclismo. Eso se llama nivel de Tour de Francia. Y hay un dato histórico más que no podemos dejar pasar, porque es el que le da a este título su dimensión completa. Isaac del Toro
sucede a Tadej Pogačar en el palmarés del Tour Auvergne-Rhône Alpes. El mejor corredor del mundo ganó esta carrera. Hoy el mexicano estampa su nombre justo debajo del esloveno en la lista de campeones. Sin filtros, para un corredor de 22 años, que viene de meses de recuperación tras una lesión importante, ese palmarés dice mucho más que cualquier análisis táctico que podamos hacer aquí en el canal. Ahora viene el contraste que siempre resulta más interesante, porque honestamente, si uno repasa lo que se escribió sobre esta carrera antes de que arrancara, la narrativa dominante en la prensa europea era bastante clara. Seixas era presentado como el gran hombre en casa, el joven francés que iba a aprovechar su conocimiento de los puertos alpinos y la energía del público local para dominar la prueba de principio a fin. Ayuso llegaba como otro de los nombres grandes, con el respaldo del equipo emiratí, pero también con la presión de demostrar que puede ganar cuando la carrera se decide en montaña. Isaac del Toro aparecía en muchos análisis más como un corredor en fase de recuperación que como un candidato real al título. Un nombre interesante para vigilar, decían algunos, pero sin la constancia ni el ritmo competitivo suficiente después de tanto tiempo alejado de la competición. Y esto no es opinión, es lo que muestra la carretera. Cuando llegaron los momentos decisivos, ni Seixas ni Ayuso fueron capaces de seguir la rueda del mexicano en ninguna de las dos jornadas de montaña que decidieron la carrera. No una vez, dos veces seguidas. En el Gran Colombier y en el Plató de Solesón, Isaac del Toro fue mejor que todos sus rivales. No por un segundo, ni por una diferencia mínima, por un margen que no deja ningún tipo de duda sobre quién llegó más fuerte a la parte decisiva de esta prueba y quién supo leer mejor la carrera cuando de verdad importaba, porque hay algo que no se puede pasar por alto y que la prensa tradicional tiende a minimizar constantemente cuando habla del ciclismo mexicano. Cuando Isaac del Toro ataca en montaña, no es un corredor buscando sobrevivir entre los mejores, es un corredor que impone el ritmo, que decide cuándo se mueve la carrera y que tiene la confianza suficiente como para marcharse en solitario con kilómetros por delante, sin mirar atrás ni una sola vez. Eso requiere una fortaleza mental que va mucho más allá de tener buenas piernas. Eso requiere creer en uno mismo de una manera que no se entrena en el gimnasio ni se aprende en los entrenamientos. Eso se construye con victorias, con experiencia y con la certeza de saber que cuando el momento llegue, uno va a estar a la altura. Y honestamente, eso es exactamente lo que diferencia este título de cualquier otro resultado que el mexicano ha conseguido durante su carrera. No llegó a una carrera de segunda fila a ganar sin presión ni sin rivales de nivel. Llegó a una prueba World Tour rodeado de candidatos de primer nivel después de meses fuera de competición. Y fue el mejor, el más fuerte en los momentos que importaban, el que atacó cuando nadie esperaba el ataque, el que no necesitó esperar que los demás se cayeran para ganar, porque se marchó de ellos con sus propias piernas, en su propio momento y a su propio ritmo. Lo más impresionante es que todo este doblete histórico, esta tercera victoria de clasificación general en 2026, todo esto ocurre antes del gran momento, porque el Tour de Francia se acerca y el mexicano llega a esa cita como uno de los corredores en mejor forma de todo el pelotón mundial, no como un gregario de lujo, no como un corredor que irá a aprender y a acumular kilómetros, como un favorito real, avalado por 3 títulos en lo que va de temporada y por una progresión que ya no sorprende a nadie dentro del equipo emiratí, pero que sigue dejando al resto del pelotón sin argumentos y sin respuestas. Y sinceramente, hay algo en todo esto que va mucho más allá de los resultados y de las clasificaciones generales. Hay una historia de resiliencia que este canal ha seguido desde el primer día. La lesión, el silencio, los meses de trabajo sin focos ni cámaras, el regreso envuelto en dudas ajenas y la respuesta definitiva dada sobre la carretera, etapa tras etapa, puerto tras puerto, hasta llegar al plató de Solesón y hacer lo que hacen los campeones de verdad, estudiar la carrera, esperar el momento exacto, atacar, aguantar el sufrimiento y ganar. La escuadra sabe de lo que hablamos porque lo hemos vivido juntos en este canal, desde el primer video de esta carrera. Entonces la pregunta que deja abierto todo esto es una sola. ¿Puede Isaac del Toro pelear de verdad por el Tour de Francia 2026? Porque los argumentos ya no son de fe ni de ilusión, son de resultados concretos, son de victorias en carreras de nivel, son de un corredor que en una semana eliminó cualquier duda sobre su estado de forma tras la lesión
y además sumó el tercer título de clasificación general de la temporada. Si Seixas y Ayuso no pudieron seguirle en los Alpes franceses, la pregunta que debe responder el ciclismo mundial es quién va a poder hacerlo en julio. La carretera ya habló en Auvernia. Ahora falta que lo haga en Francia. Y lo mejor de todo es que esto apenas empieza. Los leo en los comentarios. Escuadra.